Hola a todos, bienvenidos a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Soy Yadira Pimentel y es un placer poder acompañarles en esta nueva edición en la que estaremos conversando sobre una enfermedad muy común y al mismo tiempo muy dolorosa, los cálculos renales. Según un estudio reciente realizado por la Fundación Nacional del Riñón de los Estados Unidos, se estima que 1 de cada 10 personas estará sufriendo o padeciendo de estos cálculos a lo largo de su vida. Los síntomas y la gravedad van a variar de acuerdo a cada caso. El doctor Miguel García, urólogo del HOMS, nos acompaña para hablarnos hoy sobre los cálculos renales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer compartir con ustedes algunas informaciones sobre cálculos renales. Cálculos renales, eso suena importante. Sí, fíjate que constituye una de las principales enfermedades, alteraciones del aparato genitourinario después de las infecciones de vías urinarias y las complicaciones o alteraciones de la próstata. Es decir, que la consulta de los pacientes por esta patología son muy frecuentes. Eso estábamos compartiendo, lo frecuente que es esta enfermedad y lo dolorosa que es. ¿Cómo pudiéramos definir los cálculos renales para que todo el que esté en sintonía pudiera entender? Definir lo que es un cálculo renal podría tornarse un tanto complejo, sí, pero de una forma llana y gruesa podríamos decir que es una composición de cristales. Cristales de sales, minerales, que toman una composición densa, que se forman en el riñón y que a partir de ahí pues, pueden alojarse en cualquier parte del sistema de las vías urinarias. Pequeños cristalitos que se van a ir pegando unos con otros. Sí, fíjate que realmente su formación va a depender de diferentes factores. Vamos a decir que en nuestro cuerpo tenemos factores que van a tratar de evitar, por decirlo así, de evitar que se forme un cálculo. Pero hay otros factores predisponentes para que esto se dé, que son las sales y las minerales que se van agregando y van creciendo lentamente hasta formar lo que nosotros le llamamos un núcleo. Y a partir de ese núcleo, entonces continúa su crecimiento hasta que finalmente termina formándose como cálculo, siempre y cuando, como dije anteriormente, los factores que evitan la formación del mismo se encuentran casi siempre en estos pacientes en concentraciones disminuidas. De acuerdo, y de eso vamos a hablar más adelante, porque Claro. quisiera saber también, doctor, ya hablamos de cómo se forman estos cálculos renales de una forma en la que pudiéramos dibujarlo un poco en la mente, pero ¿qué pasa si hay alguna predisposición genética, si hay personas que son más propensas que otras a tener cálculos? Realmente se ha estudiado que los pacientes que tienen antecedente heredofamiliar de formación de cálculo tienen mayor predisposición a la formación de los mismos. Me explico. No es lo mismo un paciente que haga un episodio de un dolor por un cálculo en su vida y que lo orine o lo expulse y que ese paciente no tenga familiar con cálculo. Okay. Sin embargo, un paciente que tenga familiar que haya padecido ya de algún cálculo en su sistema urinario, entiendas el papá, una hermana, un tío, un abuelo, la recaída de formación nuevamente en ese paciente aumenta hasta en un 70% en 5 años. Es decir que realmente no podemos decir que es meramente hereditario, pero sí es un factor de riesgo para la recaída y formación más frecuente en ese tipo de pacientes. Claro, hablando de un 70%, es importante la cantidad, o sea que si pudiéramos preguntarle a nuestros padres si han tenido, los abuelos, y así tener el dato para cuando se presente la situación. ¿Algún otro factor fuera de la parte genética que pudiera incidir para que tengamos cálculos renales, que tengan que ver con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida, con los ejercicios? ¿Se pudiera mencionar? Sí, fíjate que tenemos factores generales, vamos a llamarlo así, factores ambientales,
que tienen que ver con la dieta, principalmente los pacientes que tienen alto consumo de proteínas, la sal también, alto consumo de sal, algunos alimentos que también predisponen a la formación de cálculo, como es el chocolate, la espinaca, la nuez, el té. Sí. Y agregar que, por ejemplo, nuestro país, República Dominicana, la incidencia de cálculos renales es muy alta porque vivimos en una zona calurosa, en un país caluroso, y esto tiende a haber mayor deshidratación y las personas ingerir menos cantidad de líquido, especialmente agua. Entonces, que todos estos factores son generales, vamos a decir, no todos se aplican a todas las personas, pero de una u otra manera sí intervienen para que ese paciente esté más predispuesto a formar cálculos si tiene estos factores consigo. Claro que sí. ¿Y qué papel jugaría entonces el calcio, doctor, en este sentido de los cálculos renales? Fíjate, es una pregunta que me la hacen con mucha frecuencia y hay mucha desinformación en nuestro medio respecto al calcio y los cálculos. Me explico. Si bien es cierto que el calcio realmente, yo podría decir que el 80% de los cálculos va a tener un componente de cálcico, es decir, de calcio, va a tener calcio. Okay. Como la mayoría de los cálculos, porque hay diferentes tipos de cálculos, la mayoría de ellos, de una manera u otra, en algún mayor porcentaje u otros en menor porcentaje, va a tener calcio. Sin embargo, el calcio no podríamos nosotros etiquetarlo como que es el mayor responsable de la formación del cálculo, aunque este esté dentro del núcleo de donde partió la formación de ese cálculo. Okay. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque muchos pacientes van a mi consultorio y me dicen, bueno, yo no tomo leche, no como queso, dejé todo lo que tiene que ver con el calcio, no tomo pastilla de calcio, y es un error. Cuando limitas el calcio exógeno, es decir, que consume, cuando limitas el calcio exógeno, entonces podría este paciente formar cálculo más frecuente. Oh. Y eso se explica porque el cuerpo entiende que no hay calcio en tu organismo, en tu sangre, y saca calcio. Nosotros le decimos resorción ósea, saca calcio a partir del hueso. Y entonces esto aumenta lo que sería el calcio en sangre y tiene mayor predisposición a formar cálculo. Por ende, y en conclusión, en esa parte del calcio, quiero que quede claro esa parte para el público en general, que no deben restringir la dieta de calcio. Nuestra recomendación es que por lo menos se ingiera 800 a 1200 miligramos de calcio al día. Quiere decir que ha sido un mito hasta el momento de poner el dedo acusador sobre el calcio con relación a los cálculos renales, porque la gente asocia una cosa con la otra. Y ya el doctor nos acaba de explicar que no es restringir de consumir calcio y que pudiera hacer de hecho un efecto contrario. Exacto. Más que el calcio, nosotros debemos señalizar y acusar a otro mineral que yo pienso que es el mayor responsable, que es el oxalato, que realmente es el que realmente da inicio a la mayoría de los cálculos. Y de hecho, el 85% de los cálculos son de oxalato de calcio. Oxalato de calcio. Cuando un paciente, por ejemplo, en los alimentos nosotros consumimos mucho oxalato a diario, en todos los alimentos, casi todos tienen oxalato. Entonces, cuando restringimos la dieta de calcio, ese oxalato cuando llega al intestino se reabsorbe en casi toda su proporción. Si el paciente ingiere calcio, ese oxalato se une al calcio. Es lo que nosotros llamamos un agente quelante. Se une al calcio y de esta manera parte de ese oxalato se va a reabsorber, pero parte se va a excretar por las heces. Entonces, por eso hay que mantener un equilibrio.
Y usted dice que el oxalato está en la mayor cantidad de alimentos que nosotros consumimos. Sí, claro, día a día. Es el día a día de nuestra alimentación. Por eso tantos cálculos en nuestros medios realmente. Entonces yo siempre recomiendo que sea una dieta equilibrada y no quitar en su totalidad el calcio de nuestra dieta. Muy bien, doctor. Seguimos hablando de los cálculos renales. Hay tipos, usted mencionaba hace unos minutos. ¿Nos pudiera decir cuáles son? Como dije previamente, los más frecuentes lo constituyen lo que son los de oxalato de calcio, que para nosotros, los urólogos y los nefrólogos, ese es el dolor de cabeza, porque la mayoría son idiopáticos, es decir, no sabemos las causas, no sabemos las causas. Hay trastornos que podemos diagnosticarlo como trastornos hormonales, como la paratormona, que puede haber un aumento de la paratormona en sangre, pero es la minoría. Entonces, el 85% de los cálculos son de oxalato de calcio. El resto se dividen en otras composiciones como sulfato de calcio, fosfato amonio de magnesio, lo de ácido úrico, que constituyen prácticamente 2%. Y un cálculo muy característico en nuestra especialidad es un cálculo gigante que ocupa todo el riñón, que nosotros le llamamos cálculo coraliforme, que se forman a partir de infecciones recurrentes en las vías urinarias y su composición en general es de fosfato amonio de magnesio y son cálculos infecciosos. Infecciosos. Estamos hablando de los cálculos renales, la gente le dice piedras en los riñones. Vamos a hablar de los síntomas después de la pausa con el doctor García. Ya volvemos. Seguimos en Bienestar al Día conversando con el doctor Miguel García, urólogo del HOMS, hablando sobre cálculos renales o piedras en los riñones. Nos quedamos con los síntomas. Hemos hablado de muchas cosas ya, doctor, pero hasta este punto, los síntomas de tener cálculos en los riñones, ¿cuáles serían los primeros? Fíjate que el paciente que debuta, que presenta un dolor por cálculo, nosotros lo etiquetamos como un cólico nefrítico, se llama. Cólico nefrítico. La palabra clave que usa el paciente antes de mencionarte los síntomas es que siempre dice, doctor, yo nunca en mi vida había sentido un dolor tan fuerte como el que me dio. Y entonces, realmente muchos lo comparan que es más fuerte con una paciente, por ejemplo, que tenga un parto vaginal normal, para que tengamos una idea de qué tan doloroso puede ser. Yo en lo personal he visto pacientes llegar a la emergencia donde no encuentran puesto, no encuentran forma, posición. Claro. Y incluso hubo una paciente un día que se tiró al piso de dolor tan fuerte que tenía. Entonces, normalmente estos pacientes comienzan con un dolor súbito, de alta intensidad, muy doloroso, en el costado, debajo de la costilla, más o menos. Por aquí. Exacto, bueno, por aquí, debajo de la costilla, ya sea, nosotros decimos el flanco, sea derecho o izquierdo, dependiendo de donde esté localizado el cálculo. Y los síntomas van a variar mucho dependiendo de la localización de esta piedra, de este cálculo. Pero en general podríamos decir que debajo del costado se va hacia la espalda baja, la región inguinal. Algunos pacientes, el varón refiere que le molesta mucho el testículo, la hembra refiere a que le molesta mucho sus genitales externos y puede también acompañarse de síntomas que no son propios del sistema urinario. Me explico. Síntomas que tienen que ver con el aparato gastrointestinal, como es náuseas y vómitos, muy frecuente.
náuseas y vómito. E incluso hay pacientes que se distienden, pueden tener distensión abdominal. Esto se explica porque la inervación del sistema urinario y del aparato gastrointestinal se comparten en parte se comparten y hacen que los síntomas sean de los dos. Por eso es que es un cuadro muy florido y sobre todo de alta intensidad, pero que increíblemente el paciente puede referir o decirnos que mejoró el dolor. De manera repentina mejora el dolor, pero 20, 30 minutos posteriormente puede regresar el dolor. Entonces esto es lo que nosotros le llamamos, tiene característica de intermitencia. Okay. Es decir, fluctúa, puede irse y volver. Entonces, es de ahí que más o menos nosotros siempre le llamamos que es dolor tipo cólico intermitente. Lo escucho hablar y me pregunto si estos casos llegan más por la emergencia o van directo a consulta, por ese dolor fuerte que describe. ¿Cómo le llegan más fácil los pacientes? Los pacientes que debutan, es decir, aquellos pacientes que presentan un dolor por primera vez o su primera ocasión, casi siempre van por la emergencia. Claro. Sin embargo, el paciente que es crónico, que hace piedra, porque todavía no sabemos bien por qué algunos pacientes hacen piedra del lado derecho, porque algunos hacen solamente del lado izquierdo, porque algunos pacientes hacen piedras tan grandes, pero hay otros que hacen piedras pequeñas que nunca van a requerir un procedimiento. Entonces ese paciente que hace piedras recurrentes, llega un momento que sabe identificar cuando va a presentar el dolor, se medica, tolera mejor el dolor y acude por consulta. Pero los pacientes que presentan de primera vez este cuadro clínico siempre van por la emergencia. Claro, ¿y cómo ustedes diagnostican los cálculos renales? ¿Qué utilizan para llegar a esa conclusión de sí, usted tiene piedras en los riñones? Como hemos hablado y hemos detallado, la clínica, todos los síntomas que acabamos de decir, pero aunado a esto le agregamos estudio de imágenes. De primera intención, en la emergencia nosotros podemos hacer una sonografía abdominal que tiene su limitante, pero nos orienta bastante. Primero, si el riñón está obstruido, que es muy importante para nosotros. Obstruido quiere decir que esté tapado el drenaje, que el riñón no esté drenando la orina. Entonces nos orienta en esa parte. Y si queremos saber con exactitud dónde está la piedra, qué tamaño tiene, si es quirúrgica o si el paciente la va a orinar o no, porque eso es importante. No todas las piedras se orinan, porque todo el mundo piensa que van a orinar los cálculos. No todas se orinan y son muy delicados. Yo en lo personal, en mi consulta he tenido la experiencia muy penosa de pacientes que pierden el riñón por un cálculo pequeñito. Sí. Han perdido el riñón por un cálculo pequeño porque obstruye esa vía urinaria y no drena ese riñón. Por lo tanto, siempre es bueno tener un diagnóstico certero y para eso regularmente al final indicamos lo que es una tomografía abdominal sin medio de contraste. ¿Y eso que ocurrió, doctor, pasa cuando no se busca la ayuda a tiempo? Fíjate que, ¿qué pasa con este tipo de paciente que es muy frecuente, más de lo que uno puede imaginarse? Que los pacientes o pierden más del 50% de la función de ese riñón o pierden su totalidad de función de ese riñón. Es un paciente que normalmente presenta un dolor, va a la emergencia, se medica, el médico de la emergencia lo envía al urólogo, pero como no regresó el dolor, entiende que ya no hay problema, porque el dolor es lo que motiva a la persona o al paciente a acudir a la consulta. Pero puede ser que ese cálculo se estacionó en alguna parte de la vía urinaria y obstruye, porque el sistema urinario, que sería otro tema, pero el sistema urinario por dentro, yo siempre describo, le digo a los pacientes, es como tuberías, son como tuberías. Entonces, esas tuberías se pueden ver
obstruida por los cálculos. Y si no drena la orina, el riñón puede dañarse lentamente. Hay que tener cuidado con eso. Usted hablaba de que hay piedras que requieren tratamientos y otras no. ¿Cuáles serían los tratamientos ya cuando usted dice, sí, esta piedra hay que ponerle cuidado? Fíjense, es una pregunta muy, muy interesante y que siempre para mí es importante aclarar esa parte con el paciente. Claro. Porque hay cálculos que cuando nosotros lo vemos, sabemos que el paciente puede tener una alta probabilidad de que orine o expulse ese cálculo. ¿Cómo uno lo sabe? Previamente, como yo acabé de mencionar, se le hizo una tomografía al paciente. Y ahí en esa tomografía uno va a mirar el tamaño del cálculo, que es lo más importante para uno tomar decisión para la parte quirúrgica o no quirúrgica. Si el cálculo tiene un tamaño menor de 8 milímetros y no está obstruyendo, tiene menos de 8 milímetros y no está obstruyendo, es bueno que el paciente entienda que necesita un acompañamiento hasta ver si lo orina o no lo orina el cálculo. Porque repito, algunas veces se expulsan, algunas veces no. Los cálculos que son de 4, 5, 6 milímetros tienen una tasa de expulsión extremadamente alta. Los que tienen 8, 9 y 10 milímetros necesitan un acompañamiento siempre, porque puede ser que esté en una porción del sistema urinario, descienda y obstruya. Entonces, si obstruye, cambia el tratamiento. Claro, y finalmente, doctor, ¿cuál es la recomendación que usted le brinda a los pacientes ya con cálculos renales a nivel de cambio de estilo de vida, de alimentación, de ejercicios? ¿Qué le ofrece usted a los pacientes para que puedan pasar este tránsito de una forma más adecuada? Sí, yo podré mencionar varios factores, pero los pacientes siempre me dicen, García, indícame algún medicamento para que no me salga cálculo. Como dije hace unos minutos, lamentablemente la formación de cálculo en el 85% es idiopática, es decir, no sabemos con exactitud la causa y tiene un factor heredofamiliar muy alto. Entonces, la recomendación para este paciente es la ingesta de líquido, en especial agua, mínimo 2.5 litros de agua al día. Yo siempre le pongo el ejemplo y digo, imagínate que tú tienes una solución donde hay mucho soluto y si los solutos, que serían las sales, son en mayor proporción que el agua, esos solutos se unen y forman como una mezcla. Por lo tanto, el mejor medicamento para el paciente formador de cálculo es agua, ingerir mucha agua. Aparte de eso, entonces, viendo lo que es el estudio ya metabólico, que es de ver de qué es la composición del cálculo, y entonces ahí le hacemos recomendaciones, porque es que no todos los pacientes le vamos a decir, no coma esto o come aquello. Eso no es así, eso depende de la composición del cálculo. Entonces, por eso nosotros hacemos lo que es un estudio metabólico de ese cálculo para poder implementar una correcta dieta a ese paciente. Pero resumo y digo nueva vez que independientemente el tipo de cálculo que sea, independientemente de la composición que tenga, lo mejor es agua, mucha agua. Claramente agua. Muchísimas gracias, doctor García, por compartir con nosotros sus conocimientos y por haber estado en esta entrega de Bienestar al Día. Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer haber estado con ustedes. Para nosotros más. Hacemos una pausa y continuamos.
Estamos de regreso en Bienestar al Día hablando sobre los cálculos renales o piedras en los riñones como comúnmente lo conocemos. Vamos ahora con nuestra compañera Carolyn Cuevas, quien preparó el siguiente reportaje para enseñarnos a prevenir los cálculos renales. Adelante. Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de nuestros riñones y su padecimiento está caracterizado por dolor fuerte que puede prolongarse por varios días. Algunas veces los factores genéticos influyen en su desarrollo, pero en muchos casos nuestra alimentación puede ayudarnos a evitarlos. Es por eso que hoy te recomendamos tener en cuenta lo siguiente. Mantente hidratado. La buena hidratación hace que orines a menudo, lo que hace que expulse sustancias que pueden provocar piedras renales. Lo recomendable es al menos 8 vasos de agua al día, pero quienes vivimos en lugares calurosos podemos requerir aún más. Limita la sal. El exceso de sodio aumenta el nivel de calcio en la orina. Revisa las etiquetas nutricionales antes de comprar alimentos procesados y nunca lleves el salero a la mesa. Algunos productos que no deben estar en tu carrito son los embutidos, la comida instantánea saborizada y condimentos o salsas, a menos que ofrezcan una versión baja en sodio. Cuidado con el calcio. Al contrario de lo que imaginamos, el consumo de alimentos ricos en calcio previene la acumulación del mismo y por lo tanto el desarrollo de piedras. Sin embargo, los suplementos sí pueden ser un problema. Habla con tu médico antes de consumirlos, sobre todo si ya tienes antecedentes de cálculos causados por el calcio. Recuerda los oxalatos. Cuando esta sustancia natural se acumula en la orina, ayuda a provocar los cálculos por calcio. Los oxalatos se encuentran en alimentos como la espinaca, el chocolate, la remolacha y algunas nueces y tés. Sin embargo, al igual que el calcio, la solución no siempre será no consumir las comidas ricas en estos, sino saber cómo comerlas. Combinar los alimentos ricos en oxalatos con aquellos ricos en calcio puede hacer que sean absorbidos en el sistema digestivo antes de que lleguen a tus riñones. Consulta a tu médico sobre tu necesidad específica de reducir su consumo. Limita la proteína animal. Si tienes herencia genética con tendencia a este padecimiento, controla la cantidad de carnes, huevos y pescados que consumes durante el día, pues estos pueden llevar a su desarrollo. Una porción no más grande que una caja de barajas es lo recomendable. Precaución con los suplementos de vitamina C. Estamos acostumbrados a recetarnos esta vitamina para prevenir virus y fortalecer nuestro sistema inmune, pero estudios recientes indican que un exceso de suplementos de vitamina C promueve el desarrollo de cálculos renales. Trata de consumir este mineral a través de los alimentos ricos en él. Evite el exceso de alcohol. Las bebidas alcohólicas promueven el incremento de ácido úrico, el cual en exceso produce piedras úricas en nuestros riñones. No olvides las frutas y vegetales. Las investigaciones científicas indican que una dieta donde estos ocupen la mayor parte lleva a menos posibilidades de cálculos renales, ya que promueven el desarrollo de citrato urinario, un ácido natural de nuestro cuerpo que previene la acumulación de calcio en la orina. Si ya has padecido de cálculos renales, es de suma importancia que sigas estos consejos y que, ante cualquier duda acerca de tu alimentación, consultes con tu médico para que juntos desarrollen un plan nutricional. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Y es así como llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias al doctor Miguel García, urólogo del Homs, por habernos acompañado hoy y sobre todo a ustedes por el favor de la sintonía. Recuerden que todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube para que lo puedan disfrutar y compartir. Soy Yadira Pimentel. Hasta la próxima. Bye bye.